refiráis. El objetivo de la reunión es que nuestro alumnado, que vosotros, los alumnos que estáis ahora en segundo curso, bien sea de grado medio o de grado superior, que vais a hacer ahora las prácticas en cosa de un mes, que tengáis la mayor información, que sepáis un poco cómo está la situación actual con todo lo que está ocurriendo, qué gestiones se están haciendo desde el centro para conseguir que tengáis empresa todos. Ese es nuestro objetivo, como siempre se ha hecho, hasta ahora siempre que se ha conseguido, y nuestro objetivo es que este año también, aun con las dificultades que hay, que todos podáis hacer unas prácticas en una empresa, no otra cosa, un proyecto como se tuvo que hacer el curso pasado con muchos de los casos, porque no había opción, porque estábamos todos confinados. Entonces, Arich Gutiérrez, el coordinador de las prácticas, de las relaciones con las empresas, nos contará un poquito cuáles son las gestiones que está haciendo, cómo está viendo la situación y bueno, porque veamos, nos falta mucho trabajo por hacer hasta... Empiezan en fechas diferentes y primero ataremos los primeros y después que tengan empresa los siguientes. Pero bueno, un poco ese es el objetivo. En la reunión van a participar personas de 3 empresas. De Adegi teníamos intención, bueno, y eran de estar con nosotros, y finalmente han tenido un problema, pero bueno, se ha solucionado con que de Diui finalmente pues van a poder estar dos personas. Al final es una empresa que es asociada a Adegi y puede hablar un poco en nombre de ellos. También tendremos representación de Talleres Iruma, de aquí de Irún, y de la Asociación de Instaladores y Mantenedores de Guipúzcoa, Iztagi, que también están con nosotros, como muchas veces más lo han hecho. Pues si os parece, por empezar, le pasamos la palabra a Arich y nos comentas un poco cómo estás viendo la situación y cómo se está preparando un poco para que el alumno pues, sepa cómo está la situación. Pues Arich. Vale. Kaixo de hori, eskerrik asko Alberto, hitza mateagatik. Bueno, Alberto esan duen bezala, nire izen Arich Gutiérrez da, naiz eskolako lan praktika edo FCT-ko koordinatzailea, baita dualeko formakuntzaren bai. Eta orduan, urtero bezala, gure eskolatik ja iristen direnan egun hauek, ezta? Denok bengo zate pixkat nervioso edo artega pentsatuz, praktikak nora jungo naizen, zer egingo dudan. Orduan gu jartzen gara martxan, hemendik ere eskertu nerekin lanean mintegi bakoitzeko lan prestakuntzako tutore izango dien horiek egiten ari diren lana. Orain gure lana da enpresetara jun, enpresetakin hitz egin, zer behar dituzten, zeinez. Egoera ez da erresa izaten ari, egoera denontzat ez da erresa, enpresetzat ere. Baina, bueno, pixkat, harridurarekin ikusten ari gera, naiz eta egoera ez egokia izan, daudela enpresak, behar dutela langileak. La situación no está siendo fácil, ¿vale? La situación con la pandemia es mala para todos, pero bueno, con un poco de sorpresa nos estamos encontrando que hay empresas con las que siempre solemos colaborar que nos están pidiendo gente, ¿vale? De todos los departamentos, ¿vale? Al principio empezó mucha gente de mecánica, pero después estamos viendo que tanto del departamento de electricidad, telecomunicaciones y hasta de madera, pues las empresas están respondiendo. Tenemos cerradas algunas cosas con empresas, algunos nos habéis traído vosotros la empresa, ¿vale? Zuek ekarri diguzue ze enpresara o zuek hitz egin dezutelako, edo familiar baten badaukazutelako bertan lanean, edo, eta ekarri diguzue ere enpresa kontaktuarekin. Gure lana orain da, enpresa horiekin adostea zein izango dan ordutegia, zein izango diran baldintzak eta dena. Jakingo duzue, erdi mailakoek 380 ordu egin behar dituzutela. ¿Vale? Grado medio, 380 horas. Goi mailakoek bestalde, 360, 360. Zein da diferentzia? Goi mailakoek lan prestakuntzaz aparte, moduloa egin behar dezutela. Proyecto bakate, proyecto móduloa. Los de grado superior, la diferencia es que también tenéis que hacer el módulo de proyectos. Orduan, gure antolakuntza beti izaten da, erdi mailakoak zaretenok, egunero 7 ordu saiatu juten enpresara, batzutan, instaladoreak diren enpresak edo kanpoak induztenean praktikak, 8 ordu nahiago dute, orduan ere, astelenetik ostegunera. Vale?
Grado medio, normalmente de lunes a viernes, 7 horas. Si es una empresa con instalador que está fuera, véanse de carpintería para instalar mobiliario o electricidad, telecomunicaciones para trabajar con el instructor, se suele hacer 8 horas, 4 días. Normalmente suele ser de lunes a jueves, ¿vale? Goi mailako normal no la izaten da. Los de grado superior, además de que también los de producción suelen ser que prefieren que estéis el turno completo, suele ser de lunes a jueves 8 horas, las horas o el horario que nos presente la empresa, y el viernes venís a la escuela, ya os lo habrán comentado los profesores, a realizar el módulo de proyecto de fin de ciclo. ¿Vale? Orduan, gure lan hilabete honetan da, benetan hasi isten, enpresak, ordutegiak, zein izango den instruktorea, nun egingo diran praktika, zein izango den helbidea, eta dena. Eta pixkanaka jongo gera zuei izaten, zein izangoa zuen praktiketako enpresa. Zuen lana da orain deskuidorik ez izatea. Hilabete geratzen da, aste txuriako aste hori de bertan dago, eta, dakizuten bezala, praktikak egiteko dena ganditu izan behar da. Orduan, ez utzi, ez despistatu, eta mesedez gauzak ondo bukatu. Ze azkenean, baten batek sorpresaren bat eraman dezake, eta praktikak egiteko aukera hori galdu. Pasako litzateke noski, ezoiko deialdira, ekainera, eta praktikak irailean egiteko aukera izango luke. No os descuidéis, vuestro trabajo es ese ahora. De cara a terminar el curso, tenéis que tener todo aprobado para poder ir a las prácticas, ¿vale? Y nire partetik ezer ez gehiago, Alberto. Inor dudaren bat balin badauka, bakizten nago, lehenengo pixuan, telekomunikazioen mintegi, elektronika eta telekomunikazioen mintegian, ondoan, orduan, atea zabali badago aurrera, eta ez balin badago, jo, eta bertan baldin banago atendituk ezaituzten. Bale? Venga, animo mutilak eta neskak, eta ondo bukatu, ikasturtea. Ni eskerari, hori da importantena, momentu honetan gai guztiak, asignatura guztiak gainditzea eta gero ez edukitzeko arazoak praktiketara joan, porque hori derrigorrezkoa da modulo edo asignatura guztiak gainditua edukitzea. O sea que lo volvemos a incidir porque luego suele haber problemas. Si a mí solo me ha quedado una, si a mí ya, pero no se puede. Tiene que ser con todos los módulos aprobados. Por eso, importantísimo, queda un mes, queda poco tiempo, pero en ese mes pues hacerlo lo mejor posible para poder tener todos los módulos aprobados y que no haya mayores problemas. Bien, pues si os parece, vamos a ir viendo la versión, que es lo que más nos interesa, porque nosotros aquí en el centro podemos hablar mucho, pero les hemos pedido el esfuerzo a las personas externas al centro, a los representantes de empresas que vinieran a darnos su opinión. Y empezamos, por ejemplo, por Dinui, que te veo por aquí, Olach, que estás enfrente de la pantalla, una empresa de aquí de Irún, de muy cerquita del centro, que lleva muchísimos años colaborando con nosotros, que tiene pues una parte de su plantilla procede de nuestro centro, alumnos que se formaron en el centro y que luego vía prácticas o de otra manera pues han ido incorporando a su plantilla, ¿no? Para nosotros pues un orgullo que puedan estar ahí, ¿no? En esa fábrica en la que recordamos muchos a Dinui por los timbres aquellos antiguos y el minutero que todavía en algunos portales todavía lo vemos, ¿no? Y no aquí en Irún, sino por ahí en muchos sitios, ¿no? Pues de Dinui estarán dos personas, le pasamos la palabra primero a Olach, que la vemos aquí presta y dispuesta, y que danos un poquito, si quieres, tu opinión en lo que tú conoces de los años, que son muchos, que habéis recibido alumnos de nuestro centro. ¿Qué es lo que ves en qué fallamos, en qué deberían de hacer mejor, qué predisposición o qué cuestiones ves en ese sentido? ¿Vale? Hola, buenos días. Hola, me imagino que están los alumnos también escuchando, ¿no? Aunque no están con... Sí, vale, con las cámaras apagadas sobre todo, muchas, sí. Eso es. Vale, pues mira, nosotros hemos tenido alumnos, el año pasado no tuvimos a ningún alumno en prácticas, me imagino que no sé si se hicieron las prácticas o incluso la formación dual se hizo en empresas, pero hemos tenido experiencia durante muchos años con alumnos tanto de grado medio como superior y una experiencia con formación dual que para mí fue la mejor, porque a nosotros lo que nos ocurre es que el periodo de prácticas es un poquito corto.
Entonces, lo más importante para el alumno es, bueno, pues el al estar en una empresa, pues ve la dinámica del trabajo, los horarios, cómo funcionamos, cómo funciona el equipo, pero hace falta tiempo para conocer un poco el producto, para conocer la metodología y entonces quedan un poco cortas. Yo creo que en el momento en el que ya el alumno empieza a aprovecharlas mejor, pues se terminan, ¿no? Entonces, la formación dual, en ese sentido, pues yo creo que aporta más a las dos partes. Nosotros hemos tenido alumnos tanto en la parte de montaje, de fabricación, como en reparaciones. La parte de reparación es más costosa porque hay que conocer bien el producto. Entonces, empezamos por fabricación, por aprender un poco distintos productos, intentar ir de un poco de menos a más y luego, bueno, pues un poco hasta lo que llegue en función también del alumno. No sé si ahora se le ve a Alberto. Sí, vale. Eso es un poquito lo que queríamos conocer. No sé si estaba contigo Andoni Asurmendi. Sí, aquí está. No sé si... Quiere comentar él desde su punto de vista un poco como empresa, cómo veis un poco la situación en este momento con la pandemia, si hay muchas dificultades, es un momento, para algunas empresas parece que está siendo el mejor momento, para muchas es lo contrario, según sectores. ¿Cómo veis un poco la situación? Si nos puedes contar en general, vosotros ya que os movéis por muchos sitios y conocéis muchos sectores, si nos puedes dar un poco la visión. Es que era Andoni. Te puedo dar principalmente la visión de nuestro sector, ¿no? Del sector de material eléctrico. Hemos tenido un año muy complicado, bueno, como todo el mundo, claro. En marzo, abril, mayo se cayó el mercado totalmente y a partir de junio se fue recuperando, llegando el último cuatrimestre, pues a movernos ya prácticamente en cifras del año anterior. El mercado en general de material eléctrico en España ha caído alrededor de un 15%, lo que son nuestros distribuidores y fabricantes, y para este año pues las previsiones son desconocidas porque estamos un poco a la espera de lo que marquen las autoridades, ¿no? Según la evolución de la pandemia. En principio, si no hay, como el año pasado, esos confinamientos tan severos y esos cierres de empresa, se supone que puede ser un año mejor que el anterior. La idea del mercado en general es recuperar esa pérdida del 15% en los próximos 2 años, si todo marcha bien. Y no sé, no ha habido problemas de cierres en el sector nuestro, de empresas. Yo creo que, bueno, en general son empresas grandes. Desconozco a nivel de instaladores pequeños, tipo autónomos y tal, que supongo que sí habrán ido desapareciendo, pero en general los distribuidores en los que nosotros nos movemos, a pesar de haber bajado ese 15%, no ha habido cierres dentro del sector. Y esas son un poco las expectativas. En exportación, pues un poco lo mismo. Nos movemos en Europa y este año la exportación ha sido un poco mejor que el mercado nacional. Ha caído menos para nosotros. Bueno, de hecho, hemos crecido un poco de exportación en Europa principalmente. Y las expectativas pues son un poco parecidas, ¿no? A la espera de la evolución de la pandemia, aunque yo en general veo que la actitud de la gente es optimista de cara a lo que puede venir. Ya de cara a las vacunas, a volver a una cierta normalidad quizá en el segundo semestre. Por ejemplo,
los distribuidores nuestros bueno, en general los mercados eléctricos de las zonas turísticas, pues son las que más han caído. En Baleares y en Canarias, por ejemplo, hablan de un 30% de caída del mercado. Y estos, además, tienen previsto en el primer semestre seguir en la misma línea de caída. Esperan en el segundo semestre aprovechar parte del verano. Si ya hay países con un porcentaje elevado de personas vacunadas, que además normalmente van a ser personas mayores, que son al final los jubilados los que más se mueven en estos centros turísticos como Baleares y Canarias. Entonces esperan en el segundo semestre recuperar parte del mercado, pero el primer semestre lo dan por perdido. También porque, bueno, pues porque ahora mismo no está permitido el turismo, ¿no?, en esas zonas. Y esa es un poco la visión que os puedo dar. Mira, es que Andoni, muy interesante. Si podéis seguir en la reunión, posiblemente luego cuando intervengan los alumnos, que es el objetivo, que luego puedan hacer algunas preguntas, así igual algunas os dirigen a vosotros. Y como has comentado el tema de cómo estarán los instaladores y demás, pues aprovechamos y le damos la palabra directamente a Jesús Mari Gómez de Iztagui, que en representación de los instaladores, pues nadie mejor que él para comentarnos cómo está la situación a nivel de sobre todo, pues, pequeño en muchísimos autónomos, ¿no?, que en ese sector del sector eléctrico y mantenimiento, pues, es el tipo de empresa más habitual, y que nos comenten. Jesús Mari, ¿te tenemos por ahí? Sí, hola, buenos días. Hola, Jesús Mari, buenos días. Millas que le toca ahí. Pues, bueno, un placer estar con vosotros. Nosotros la información que manejamos de las empresas instaladoras de electricidad en Guipúzcoa, en principio, pues depende también de sectores de actividad a los cuales se dirijan, ¿no? Hay empresas de electricidad que trabajan, pues, para alumbrado público y no sé, fiestas o alumbrado pues, en el caso de verbenas o de cosas más festivas y tal, y en ese caso, pues mal. El que trabaja para hostelería o para hoteles o lleva mantenimientos así, mal. Pero en general, en una encuesta que giramos hace, pues, unos meses, después de levantar todo el estado de alarma, una de cada 3 empresas nos decía que había continuado su actividad, o por lo menos su nivel de facturación igual, ¿no? Dedicándose igual en un momento a la obra, en otro momento a hacer avisos, a atender urgencias que surgían, bien obra, bien reforma, todo lo que tiene que ver con el sector residencial. Pues no sé, seguramente todos vemos que como hemos podido gastar menos en turismo, en viajes, en restaurantes, pues a lo mejor en casa hemos invertido más o hemos mejorado más determinadas condiciones que tenemos en el hogar. Bueno, pues que en ese momento hemos visto las carencias que teníamos y hemos visto disponibilidad que teníamos. Entre los instaladores sí que ha surgido, pues, la preocupación de, bueno, en junio, a ver qué es lo que va a pasar en septiembre, si vamos a seguir con el mismo nivel de trabajo, si vamos a poder cobrar lo que teníamos, o si solamente hemos hecho aquello que ya estaba en los presupuestos. En septiembre decían a ver qué va a pasar en enero. Ahora en enero, pues, tampoco nadie sabemos, todo depende del ritmo de vacunación. Pero lo cierto está en que de una incógnita a otra, digamos que se han ido desvelando más favorablemente que desfavorablemente. Es decir, se ha seguido realizando actividad, pues seguramente para todas aquellas empresas instaladoras que realizan su actividad destinada, pues, al cliente final, al cliente particular, a la industria, igual en menor medida a los servicios.
Evidentemente, sobre todo hostelería o comercios cuando se han restringido horarios, ¿no? Pues porque probablemente han restringido también pues, inversiones que tuvieran que realizar. No obstante, las empresas del sector necesitan personal. Necesitan personal de instalaciones formado en las dos especialidades de electricidad y telecomunicaciones, en las que, entre otras, dentro de la asociación trabajamos. Y bueno, tanto vía el centro de formación como vía Instadi, nuestra cartera de empresas que solicitan personas para que vayan a hacer prácticas, para que vayan a hacer formación dual o para que vayan a trabajar definitivamente a las empresas, es mayor la demanda que tenemos que las posibilidades que ahora mismo tienen los centros de formación de mandarnos gente. Es decir, yo entiendo que no habría ningún problema en que las empresas captaran a personas para poder realizar esas prácticas. Y las empresas, ¿qué es lo que piden? Pues piden conocimientos, pero sobre todo piden actitud. Es decir, que el que vaya a hacer algo o el que vaya a trabajar, una empresa fabricante o una empresa distribuidora en el sector de electricidad tiene un determinado perfil. Una empresa instaladora es una empresa generalmente pequeña. El 40% de los instaladores de Guipúzcoa son autónomos y no tienen operarios. Y el restante 60% tiene una media de unos 4 operarios en plantilla. Cuando se incorpora a alguien a hacer prácticas, pues si esa persona es buena, están planteándose seguramente que, dado que le han formado, prefieren no desperdiciar recursos y a ser posible que se quede, ¿no? Entonces, a ver, es muy interesante no solamente el aspecto de saber hacer, sino el de querer hacer. Que haya gente que vaya a las empresas y que cuando vaya a hacer esa formación se lo plantee, esas prácticas, se lo plantee como una posibilidad de trabajo futuro, con una actitud que en la empresa se va a ver, porque si son 4, vamos, se ve todo lo que hace todo el mundo, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación que ha habido y la situación que hay a nivel de empresas en términos un poco... sin entrar en detalles. Y abierto a las preguntas que los alumnos queréis hacer. Mira, es que Jesús Mari, muy interesante como siempre. También no lo he dicho en la presentación, pero Instagi, pues esta vez telemático, años, una o 2 veces le pedimos venir por el centro y cuando le llamé, sin decírselo, él se ofreció a hacer una reunión, posiblemente solo con alumnos del sector de electricidad electrónica, y me decía que podemos hacer otra reunión un poco más adelante, tendrá que ser igual telemática también, con el alumnado de estas especialidades que tiene más. Y bueno, pues vemos temas más concretos y con más tiempo. Pues mira, es que una vez más. Muy bien, pues si os parece, creo que también está con nosotros Juan Pérez de Iruma y nos comenta desde el sector, sobre todo del diseño y de los proyectos industriales, del área más mecánico, como hemos visto un poco la situación del sector más eléctrico-electrónico, con Dinui y con Instagi, y desde Iruma, si Juan nos puedes contar un poco cómo está el sector más industrial, más mecánico. Bueno, lo primero, buenos días y la verdad, muchas gracias por haberme invitado a esta reunión, aunque sea telemática. Esperemos que pronto la podamos hacer ahí en directo. Y sí me gusta porque realmente creo que muchos de los que nos estarán viendo es un poco el futuro que tenemos por delante, ¿no? Entonces, bueno, pues por comentar un poco primero el sector, porque cómo está el sector. Nuestro sector es bastante diferente a los dos anteriores que han comentado. Nosotros dedicamos básicamente a instalaciones mecánicas y a proyectos llave en mano, ¿no? Nuestro mercado está principalmente a nivel nacional, pero de un tiempo a esta parte, por la situación del mercado local, nos hemos dedicado mucho a la exportación, ¿no? Principalmente a América. Tanto América del Norte como América del Sur, ¿no? O sea,
Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, bueno, toda América, ¿no? Y realmente la situación allí empezó, ¿cómo se ve? Empezó a marcar una pauta que luego yo creo que en Europa se ha seguido, ¿no? En América, antes que aquí, le perdieron el miedo al COVID, ¿no? Cuando digo le perdieron el miedo, ¿a qué me refiero? Empezaron a tomar las medidas que había que tomar, pero sin perder la productividad de las empresas. Es verdad que también, como aquí pasó, en un momento determinado se paró toda la fabricación, pero enseguida las empresas, también es verdad que allí son mucho más grandes que aquí, son otro tipo de empresas, pero enseguida se volvió a tomar la actividad, ¿no? Entonces, en América básicamente es decir, hay que seguir trabajando, voy a tomar todas las medidas de seguridad, pero seguimos trabajando, no podemos parar. Porque como pierdas el ritmo, al final va a venir alguien que te va a quitar esos pedidos o te va a quitar ese trabajo, ¿no? A nivel de Europa y a nivel de España en particular, esa política, después de después de verano, sí que empezó a coger más fuerza y ahora prácticamente está al mismo nivel que América. Es decir, nosotros en nuestro sector, la vida o los negocios son normales, como prácticamente antes de la pandemia. La única diferencia es que efectivamente son todos visitas con mascarilla, con una serie de EPIs que tienes que tomar para poder acceder, pero no, ahora mismo no tenemos restricciones en cuanto a lo que era antes de la pandemia. O sea, se hace normal. El único problema son los viajes, que por ejemplo, para viajar internacionalmente no hay problema. Lo que pasa es que ahora mismo, para poder viajar, necesitas un PCR para la ida, que bueno, que más o menos no es problema, y para la vuelta, pues necesitas otro PCR y como te dé positivo, la has fastidiado, ¿no? Entonces, salvo este tema de los viajes, por las condiciones PCRs, lo demás es normal. Es decir, yo ahora puedo ir a una fábrica en Zaragoza, puedo ir a una fábrica en Madrid, entramos, hablamos y no hay mayor problema en ese aspecto, ¿no? En cuanto a cómo ha afectado la pandemia al sector, pues a nivel nacional se ha resentido un 20% más o menos. Entonces, la verdad ha sido bastante duro. Nosotros en Iruma no lo hemos notado de esa forma. Para nosotros ha sido bastante llevadero el año pasado. Es verdad que estamos metidos en otras dinámicas de reestructuración interna que las hemos seguido manteniendo, pero ha sido un año, vamos a decir, que se puede decir como hacer un paréntesis, ¿no? Prácticamente para nosotros el año 2020 ha sido como el año 2019 a nivel de volumen de negocio. Si bien es cierto que las modificaciones internas que hemos llevado a cabo te dan un valor positivo interesante. Además de eso, la ampliación de mercados internacionales, pues en líneas generales se puede decir que ha sido un año positivo para Iruma, ¿no? Entonces, eso a nivel del sector siderúrgico, ¿no? En cuanto a Iruma concretamente y la vinculación que tenemos con los alumnos que vienen, nosotros también tenemos bastante recorrido con alumnos que vienen en prácticas. Y además en prácticas de todo tipo, tanto en prácticas en administración, como en prácticas en el taller, como prácticas duales, incluso prácticas de universitarios, o sea, de todo tipo tenemos, ¿no? Porque para nosotros creo que es la política que debe ser correcta. Porque al final, los chavales, los alumnos, es un foco de que tienen mucho conocimiento, pero les hace falta un poco saber cómo aplicar ese conocimiento y la realidad de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Pues que al final la teoría y todo eso está muy bien, pero luego la realidad no siempre es igual, ¿no? O sea, los alumnos que vengan aquí ahora, que en las prácticas que empezamos, lo primero que van a notar es que se van a encontrar ya no con alumnos, sino con profesionales. Y es otra perspectiva diferente, ¿no? O sea, tú has estado siempre con alumnos y ahora ya los profesionales son diferentes. Tienen más experiencia, saben más y normalmente quieren ayudar. Y como decía mi antecesor, en Jesús María, ¿no? Antecesor lo que buscamos es gente que sepa, pero sobre todo que quiera aprender. Porque nosotros estamos dispuestos a enseñarles, ¿no? Porque para nosotros las prácticas
como ha comentado Jesús Mari, es en muchos casos es como decía que la cantera, ¿no? La cantera de la fábrica, ¿no? De la empresa. Es decir, ahora a mí me viene una persona a la empresa, yo no la conozco, no sé quién es, pero la voy a poder evaluar durante 3 meses. Y en ese tiempo tiene que demostrar su capacidad y su conocimiento. Hay muchas veces que se suele quedar en la empresa, pero a veces igual no se queda. Pero el que no se quede no es ni mucho menos un fracaso, porque en este mundillo no somos tantos y si es una persona válida, seguramente podremos encajarlo en alguna empresa que me pida un consejo, que me pida, oye, ¿conoces a alguien? Porque realmente al final hay necesidad de gente que sepa, con conocimiento y que quiera trabajar. O sea, son como 2 frases como muy sencillas, ¿no? Conocimiento y querer trabajar. Pues no es tan sencillo el conseguirlo. Entonces, la gente que lo tiene es muy valorada, ¿no? Y luego, por supuesto, sobre todo que tenga una actitud de que tiene que aprender y de que quiere aprender, ¿no? Concretamente nosotros en Iruma, a los alumnos que vengan, le podemos dar la posibilidad de aprender. Primero va a haber una empresa que tenemos todos los componentes de un diseño. Tenemos oficina técnica, donde se arreglan los proyectos, tenemos calderería, donde se sueldan los componentes, procesos de mecanizado, donde se mecanizan, y luego tenemos montaje. Entonces, incluso puesta en marcha en el cliente. De tal forma que alguna vez nos ha pasado que ha venido alguien en prácticas y él era, por ejemplo, montador, él hizo las prácticas de montador y dijo, joder, ahora que he venido aquí, pues me gustan más las máquinas. Y ha dicho, y salía o sea, nos ha dejado cuando ha tenido las prácticas, no porque no le quisiéramos, sino porque entendía que, visto en la realidad, la máquina le aportaba más que el montaje, o incluso al revés. Nosotros tenemos montadores que vinieron aquí como mecánicos, pero estando mecánicos, como es gente con conocimiento, es muy fácil cambiar de una especialización a otro. Con esas ganas. Entonces, esa es la ventaja que puede aportar, ¿no? Y nosotros, por supuesto, estamos abiertos a enseñarle todo lo que sabemos, porque para nosotros, digamos, coger a alguien que es como, un poco exagerando, quizás es como un diamante en bruto, ¿no? Tienes ahí un potencial, pero hay que saber, digamos, llevarlo por los caminos, con los cauces correctos para que al final, pues esa persona desarrolle todo su potencial, ¿no? Y este es un poquito mi discurso. No sé si tenéis algún comentario y cualquier cosa, pues lo vamos comentando. Es que ricasco, Juan. También no lo he dicho antes, pero también tú sí lo has comentado algo que desde hace muchos años con relación con el centro, anteriormente con el anterior gerente, que lo recuerdo yo siempre por el hecho que siempre me decía que enseñarles más dibujo técnico, nos decía siempre, que es importantísimo, esas vistas, esos cortes, secciones, igual cuando se lo contáis en el centro no le ven la importancia que tiene y él resaltaba una importancia grandísima, ¿no?, al tema del dibujo, ¿no? Y eso ya hace muchos años con Iruma, ¿no?, que hace muchos con los que llevamos trabajando. Muy bien, hemos visto un poquito algunos sectores. Nos faltaría un poco el sector de la carpintería. Hemos tanteado y al final no ha podido por varias razones, pero sí me ha trasladado la asociación, igual que Iztagui, pues hay otra asociación similar en el área de la madera, que es Aroski, que también han solido estar siempre con nosotros y no podían estar porque les coincidía con otras cosas, pero sí me ha pedido que traslade que la situación no es mala en el sector. Igual que nos decía Jesús Mari, que a nivel doméstico y que muchos de los trabajos pues se hacen a nivel viviendas, pues que porque hemos podido igual ahorrar algo, porque no gastamos en hostelería ni gastamos, que ahí lo está sufriendo, ¿no?, muchísimo la hostelería, sin ser culpable, pero se están haciendo mucho trabajo de reforma. Aquí en el centro, por ejemplo, aprovechamos la pandemia para hacer pues obras, no había alumnado, no molestábamos a nadie, pues qué mejor momento para, y aquello se veía para largo, pues nos metimos unas cuantas obras de reforma que en otro momento pues es complicadísimo hacerlas, ¿no? El hecho de que cada vez valoremos más pues que hay que nos toca estar confinados, pues tener la casa más acogedora, más agradable, y bueno, pues
pues está invirtiendo más y el sector no está en el peor momento, sino casi todo lo contrario porque se está recurriendo pues a la reforma, ¿no?, de viviendas. Bueno, nos gustaría que más que llevar nosotros la reunión, ahora coger las riendas los alumnos y aprovecharéis para preguntar, que tenemos a las personas que han venido, que les agradecemos mucho y que se quieran quedar y estén dispuestos a responder preguntas. Imagino que las preguntas que nos hagan se podrán responder y están también profesores, tutores, pues a ver quién rompe el hielo y lanzamos alguna pregunta. Suele costar un poquito. Tiene premio. El que haga la primera pregunta tiene un premio. Luego, después de esta reunión, tenemos otra sesión para otros temas de un concurso de fotografía que hemos organizado y luego habrá entregas de premios y demás. Hoy es el día de San Juan Bosco. Para vosotros los de empresas, que igual eso no lo hemos comentado, y otros años lo celebrábamos con una serie de actos y deportivos, competiciones, y este año pues bueno, hemos aprovechado para hacer esta reunión, que también es un tema muy, muy importante, y bueno, pues hemos organizado un concurso de fotografía, cosas que en este momento pues se puedan hacer. A ver, Alberto, Sí. comenta Miquel de la Iglesia que estaría bien que se hablara un poco más sobre el trabajo que se va a desempeñar en cada empresa. Bien. Hombre, es un tema que es muy diferente en cada una, ¿no? Porque igual que lo diga cada uno, pero dentro de Iruma seguramente uno hace un trabajo, otro va a hacer otro trabajo y puede haber diferentes, ¿no? Pero bueno, si queréis vosotros podéis comentar un poquito desde vuestro punto de vista. Yo lo único, comentarle a Miquel, ¿vale?, que es evidente que en cada empresa se hace un tipo de trabajo distinto. Todavía no están las empresas asignadas, lo que sí, que no se preocupe porque antes de que él vaya el primer día a la empresa a hacer las prácticas, se hace una visita de presentación en la empresa, quién va a ser el instructor, cuál va a ser el horario para que se conozcan las personas, y allí un poquito va a conocer, además de lo que le podamos decir nosotros en la escuela, de lo que conocemos que se hace en la empresa, que ahí el instructor sí le va a explicar lo que va a hacer en la empresa, ¿vale? Entonces, se suele hacer ya cada uno, se le dan las explicaciones pertinentes, porque cada empresa es, igual que cada casa, es una. Ya sigo con la otra pregunta. Chema Jacome nos pregunta si habría opción de horario flexible en las prácticas. Bueno, eso también, el horario también nos intentamos apañar un poquito y nosotros amoldarnos al horario de la empresa, claro está. De todas maneras, en el momento de hacer las prácticas y conocer, habría que ver qué entiende Chema con flexible. Yo imagino que si él tiene alguna cosa por las tardes, intentara que fuera por las mañanas. Eso normalmente siempre suele ser algo a tratar en esa visita con la empresa. O de todas maneras, si tiene cualquier cosa, se puede dirigir a mí o a su tutor de segundo curso, que también lo ponga en la ficha donde les he puesto para que me pongan sus datos, tienen carnet de conducir y demás, porque ese tipo de cosas también se tienen en cuenta a la hora de asignar las empresas, tanto como la cercanía. Si a una persona de Rentería no le vamos a mandar a Irún, y si hay uno de Irún no le vamos a mandar a Rentería, que es evidente, a no ser que sea o que él quiere ir o que vemos que realmente la oportunidad de ese alumno en esa empresa, pues de alguna manera es positivo que vaya a Rentería. ¿Queréis comentar alguno de los de las empresas? El tipo de trabajos que se hacen en diferentes puestos, como siendo la misma empresa. Bueno, yo desde Iruma hay que comentar que a lo que he comentado, las preguntas que ha habido, nosotros sí ya tenemos asignado que sería para un torno y para una fresadora, ¿no? Tendríamos, o sea, el trabajo es claro, ¿no? En ese caso está bastante definido, ¿no? El torno, no recuerdo ahora si es convencional o de control numérico. No recuerdo ahora cómo me dijo el jefe de taller cómo era, no me recuerdo. Y luego, referente a la flexibilidad de los horarios, yo particularmente procuro cuidar bastante al alumnado que viene. Es decir, yo quiero que se sienta cómodo en la empresa. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos una jornada continua
desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, y yo lo que le propongo es que él se sienta cómodo. Si él me dice, es que tengo un autobús y llego a las 8:20, no hay ningún problema. Y me puedo salir, siempre y cuando tenga una seriedad. En aspecto, si él dice, siempre llego a las 8:20, vale. Y siempre me voy cuando cumplo el horario, pues cuando sea, a la hora que sea. Entonces yo me adapto porque me gusta cuidarlo, pero siempre dentro de que no sea, pues hoy como he venido tarde llego a las 9, otro día llego a las 7, no. Marcamos unas pautas como él se sienta cómodo y luego las respetamos. ¿Okay? En el caso de este chico de Chema que preguntaba, justo por la tarde a clase, yo creo que lo pregunta por el hecho de que trabaja también, el hecho de teniendo tu contrato de trabajo y poder hacer las prácticas. De todas maneras, para estos temas, aunque haremos otra reunión antes de ir a prácticas, ya más expresa, ya sin personas de empresa, solo con los alumnos, para grado medio y otra para grado superior, y en esas reuniones daremos muchos más detalles sobre las prácticas. Previo a todo eso, sería conveniente, como se ha ofrecido a Luis, que paséis por su despacho y le comentéis todos estos detalles, cuestiones que pueda tener cada uno, y que mira, que yo trabajo, que tengo esta cuestión, que vivo lejos. De acuerdo, Alberto. Bueno, nosotros en DINUI tenemos departamento de I+D, desarrollamos producto pequeño material eléctrico, producto electrónico, mucho de ello relacionado con la iluminación. Bueno, yo creo que vosotros habéis trabajado en vuestras prácticas internas, ya conocéis algunos productos de DINUI porque los alumnos lo suelen conocer. Por ejemplo, el minutero de escalera. Nosotros, el alumno que viene a prácticas forma parte del equipo de producción y suele estar en el taller de montaje. Entonces, ve todo el proceso productivo y lo pasamos por diferentes secciones para que aprenda lo máximo posible. Entonces, nosotros tenemos desde el montaje SMD, máquinas de inserción de componente discreto y luego pues todo el montaje de producto con sus grabaciones, con sus pruebas de funcionamiento. Entonces, eso es un poco lo que hace el alumno. Y el horario, nuestro horario es de 8:30 a 5. Y sí que hay dos secciones que trabajan a turnos, pero el alumno normalmente suele estar dentro del horario de 8:30 a 5 porque es cuando está el instructor y cuando está el personal que le puede formar y le puede atender mejor. Pero siempre hay una flexibilidad dentro de ese horario o de un horario un poquito más extensivo si es necesario. Yo, si me permitís, Alberto, por aclarar un poco, en el caso de las empresas instaladoras de electricidad y telecomunicaciones, la actividad que desarrollan pues puede ser es el ejecutar instalaciones según el cliente que sea. Puede ser en una industria, puede ser en una oficina, puede ser en un comercio, puede ser en una vivienda. Es posible que tengan que quitar algo antiguo, poner algo nuevo, es hacer una instalación. Y en ese sentido yo planteaba la posibilidad de que hiciéramos con los instaladores de electricidad y telecomunicaciones una jornada específica en la que vendrían dos empresas del sector que pues les contarían todo este tipo de detalles. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, respecto a la pregunta concreta de horario, pues depende. Hay ocasiones en las cuales está sujeto también a los horarios que tienen los clientes, ¿no? Pues sea comercio, sean oficinas, tanto por coincidir como por no coincidir con ellos para no entorpecerlos. Entonces, ¿hay posibilidad de flexibilidad? Hay posibilidad de adaptarse a los horarios que tengan los clientes, y cuando alguien vaya a tener que hacer esa formación en el centro de trabajo, como decían los profesores o los tutores, analizarán cuál es el perfil del alumno, cuál es el perfil de la empresa, para tratar de ajustarlo, para que no se produzcan ningún tipo de distorsiones, porque igual el alumno tiene algún otro tipo de preocupación o de necesidad que es incompatible con la formación en una determinada empresa, ¿no? En un determinado centro de trabajo.
Días, Jesús Mari. ¿Se anima alguna alumna, algún alumno a hacer alguna pregunta? ¿Tenemos algo por el chat? ¿Alguno de los... Es importante tener en cuenta que el periodo de prácticas es un periodo que es parte de la formación del alumnado. No se cursa en el centro, pero se cursa en una empresa, ¿no? Y el objetivo, y hay veces que erramos en el sentido de que algún alumno se siente decepcionado porque ha hecho unas prácticas muy buenas, pero luego no se quedó colocado en esa empresa. Pues el objetivo se ha cumplido. El objetivo es que en esa empresa haga unas buenas prácticas y que continúe siendo el periodo de formación. Ahora lo ha hecho en la empresa y de manera muy práctica. Y ha visto pues cuestiones, pues máquinas de tamaños mayores, de mayores potencias que las que tenemos en los centros. Y ese es un poco el objetivo que buscamos con las prácticas, que en muchas ocasiones, y ahora como en la situación que estábamos viviendo antes de la pandemia, había, como decía Jesús Mari de Iztagui, había una necesidad y la sigue habiendo, yo creo, todavía, y esperemos que todo esto pase pronto, que cuanto antes pase, antes volveremos a la normalidad necesaria, y había una demanda grandísima, faltaban profesionales y esperemos pues que eso vuelva cuanto antes. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Una pregunta, Alberto. Pregunta Chema Iacome a ver si habría posibilidad de escoger hacer las prácticas en Iruma. Sí, normalmente la asignación de prácticas se hace en base a varias cosas, ¿no? Porque ahora igual todos quieren en Iruma, ¿no? Otro año estuvo Salto, por ejemplo, y contó con las condiciones de trabajo que tienen, que hacen descansos, que tienen masajista, que tienen tal. Entonces, todos los alumnos querían ir a Iruma, ¿no? Y otro año vino TESA y contó que en ese momento no estaban muy fuertes y tal, y nadie quería ir a TESA, ¿no? Y bueno, TESA lleva ahí 50 años y ahí sigue funcionando muy bien, ¿no? Y es una empresa estupenda. Entonces, normalmente lo que hacemos es la selección. Si hay un alumno que tiene una empresa, porque trabaja ahí su alcalde, su mamá, sus tíos, lo que sea, pues y él consigue esa empresa, pues va él directamente, ¿no? En los demás casos, que es el centro quien busca la empresa, pues intentamos hacer la asignación con el mayor criterio posible. Y Aritz ya comentaba algo, uno es la distancia. Pues el alumno que es de Astigarraga, pues no le vamos a poner en Irún si en Astigarraga hay una empresa, ¿no? Por ejemplo, y al revés. Otra es, siendo empresas de por aquí, como son la mayoría de la comarca, pues intentando ver cuál es el puesto mejor, ¿no? Si Juan de Iruma nos ha comentado que en su trabajo van a ser en fresadoras y tornos, pues un alumno que la fresa y el torno es que no le iba, pero bueno, como montador es bueno, pues no es la empresa idónea, ¿no? Y si tenemos esta información y ya conocemos la empresa hace años y en estas reuniones previas que hacemos o por teléfono comentando a ver qué tipo de puesto y demás, pues intentamos que sea la persona que mejor se ajuste al puesto, ¿no? Pero bueno, que se puede ver, que igual puede hacer las prácticas. Chema, yo creo que lo que está viendo es que él trabaja por la mañana y que tiene que hacer las prácticas por la tarde y como has comentado que estáis hasta las 10 de la noche, pues él ve una opción con vosotros. Si es en Iruma, pues oye, perfecto también, ¿eh? Como no, Chema, lo tendremos en cuenta. Yo te acabo de apuntar en el Excel que tengo. Iruma con una interrogante. Si al final es el primero que... Sí, no, perfecto. Con la conciliación familiar y... Eso también lo tratamos, claro. No es lo mismo un chaval o que ahora te estoy viendo la foto, ahora ya sé que ya no te había puesto cara, pero ahora te la pongo, ¿eh? Que una persona como tú que seguramente tendrá pues familia al cargo, ¿eh? ¿Vale? Osondo, pues lo tendremos en cuenta, Chema. Además, alumnos, el tema flexibilidad horaria, pues no tiene que haber problema, porque cuando van a prácticas no tienen otra ocupación que
que hacer las prácticas. Entonces, en principio, es la empresa quien fije el horario, procuramos que sea un horario normal, ¿no? Pues de mañana hasta la tarde. En casos tiene que ser jornada partida, no todos es jornada continua. Pues si es jornada partida la que hace la empresa, pues jornada partida, como nos toca a muchos, ¿no? Entonces, no hay mayor problema con eso. No, hay lo único, simplemente por añadir, en cuanto a, tal y como ha dicho Juan, se podrá moldar el horario hablando con la empresa y con el alumno, lo que sí, y suele ser difícil normalmente cuando son instaladores que tienen que adaptarse al horario de una vivienda o de una empresa, que hay días que todos conocemos que te queda 1 hora para terminar el trabajo, no lo vas a dejar empatado para el día siguiente, lo terminas. Pero sí que tengáis en cuenta que, como ha dicho Alberto, ¿vale? Esto es un módulo formativo, ¿vale? Y estáis bajo el cargo del seguro escolar y del seguro que el gobierno vasco prepara para este módulo. Entonces, toda la documentación que se prepara, ¿vale? Es para que vosotros en cualquier caso, cualquier situación que os pase, estéis cubiertos por ese seguro. Evidentemente, si os pasa algo fuera de ese horario, ¿vale? Seguramente el seguro no se hará cargo de lo que os pueda suceder y hasta podríamos tener problemas, ¿vale? Es por eso por lo que intentamos ser, y tal vez dicho Juan, tampoco puedes ir un día a las 8, otro día voy a las 9:30, aunque todos podemos tener, oye, que mañana tengo que ir al médico o cualquier cosa. Las empresas en eso tienen una disposición, una flexibilidad que muchas veces es de agradecer, pero por eso fijamos ese horario para que toda la documentación esté en regla. ¿Que tenemos que cambiar este mes por cualquier cosa? Habláis con vuestro tutor de la escuela o con el instructor de la empresa, me comentáis a mí, yo lo modifico en el aplicativo del gobierno vasco, se prepara la nueva documentación y ya está el seguro ya al tanto de esa modificación, ¿vale? Simplemente por temas burocráticos, que al final luego, cuando todo va bien no pasa nada, pero si pasa cualquier cosa después ahí suele haber problemas, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta más? No queríamos hacer una reunión muy larga, nos habíamos puesto como objetivo 1 hora aproximadamente, por ahí andamos. Estáis trabajando las personas de las empresas y no queríamos marearos mucho, por lo menos esta vez nos hemos quitado el viaje, pero es una pena no vernos y darnos la mano como lo hacíamos en otros momentos. Si hay alguna pregunta por ahí y si no, pues vamos cerrando la sesión. ¿Algún comentario, algo que quiera aportar alguien? Bueno, pues si no, milla espera a todos. Un placer teneros aquí otra vez. Esperemos que la próxima vez lo hagamos in situ y podamos juntarnos como lo hacíamos en otros momentos en un salón de actos con 100 y pico personas. Haremos otra reunión dentro de 15-20 días con grado superior y luego con grado medio, ya para tratar los detalles ya más concretos, pero será una reunión del centro, ya para ver pues qué cuaderno de prácticas tengo que rellenar, cuál es, dónde está y todos los pasos a seguir, normativa, documentación y demás. Bueno, pues milla es que el de Norí. Los alumnos de segundo, igual que los de primero, luego en este mismo enlace, a la 1:30 haremos la votación para el concurso y nos enlazamos por ese mismo enlace, ¿vale? Pues milla es que el de Norí. Es que ricasco. Escoger alumno. Hoy